Bienvenidos, esto es Media Crisis, el podcast de análisis de Telect, y en este séptimo capítulo continuaremos analizando las bombas mediáticas de las corcholatas presidenciales de López Obrador. Como lo anticipamos el jueves pasado, hoy toca el turno al canciller Marcelo Ebrard Casaubon. En este martes 7 de febrero de 2023, los saluda Rubén Salazar y me acompaña como siempre Asael Nuche. ¿Cómo estás, Asael? Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy bien. Pues me gustaría comenzar, Asael, preguntándote qué papel ha jugado el canciller Marcelo Ebrard en las negociaciones que llevaron a cabo tanto México como Estados Unidos en dos temas que me parecen fundamentales: la liberación del general Salvador Cienfuegos y la aprobación de este programa de Quédate en México, que, según lo dicho por Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump, Marcelo Ebrard pues cedió completamente a esta negociación en la cual pues miles de migrantes deportados desde Estados Unidos pues fueran recibidos en México, ¿no? Con todas las situaciones que esto conlleva, sobre todo la posibilidad de que surjan crisis humanitarias, sobre todo en la frontera norte de nuestro país. Y segundo, pues cómo afectarán estos dos señalamientos a Marcelo Ebrard ya en lo que es la contienda interna de Morena, habida cuenta de que Donald Trump en su campaña de la reelección sin duda estará usando políticamente estos dos temas, ¿no? En donde ya incluso en estos actos previos de su campaña de la reelección, pues el propio Donald Trump ha venido señalando que Marcelo Ebrard pues prácticamente cedió por completo, ¿no?, a las peticiones de Donald Trump respecto a Quédate en México, afectando por supuesto los intereses nacionales. ¿Cómo ves, Asael, estas dos bombas mediáticas que pueden detonar ya en la campaña interna de Morena e incluso en la campaña presidencial en caso de que el canciller Marcelo Ebrard pues resulte el ganador, ¿no?, de la candidatura presidencial de ese partido? Claro. Pues mira, para empezar a hablar del papel que jugó Marcelo Ebrard, pues yo me imagino que la decisión de aceptar este programa para recibir a todos los migrantes que son deportados de Estados Unidos y también jugar como, digamos, la policía migratoria de Estados Unidos, ¿no? Poner a la Guardia Nacional para evitar que crucen el territorio nacional y deportar a los migrantes. Me parece que, bueno, esta crisis, pues en sí ya detonó, o sea, de alguna manera ya conocemos una versión desde el libro de Pompeo, del exsecretario de Estado de Donald Trump, afirmando que lo más grave sería que Marcelo Ebrard se le señala de haber pedido ocultar la información, es Sí, decir, se le mintió a la opinión pública mexicana, ¿no? En una negociación clave, en una negociación que sí representaba la cesión de, por supuesto, de soberanía, ¿no?, de nuestro país en temas cruciales como es el de la migración, y además un tema tan sensible porque no solo migran centroamericanos, sudamericanos y personas de otras nacionalidades por México para intentar internarse a Estados Unidos, sino también mexicanos. Es decir, ahí es este tema de la migración, por supuesto que es demasiado sensible para la opinión pública nacional y más en un gobierno que sí, siempre se ha ostentado de defender la soberanía nacional. Es decir, maneja una postura nacionalista, ¿no?, frente a los intereses de Estados Unidos, por lo menos discursivamente, y se entiende de alguna manera la preocupación de Ebrard y también de López Obrador de
que se ocultara el tema, ¿no? Para que no fuera criticado el gobierno por haber tolerado y aceptado condiciones extremadamente injustas y violatorias de derechos humanos y de tratados internacionales para los migrantes, ¿no? Entonces, ahí me parece que Marcelo Ebrard ya dio algunas explicaciones al respecto, señaló a Pompeo y al Donald Trump de tener una narrativa antimexicana, ¿no? Ujú. Como la que han usado en otras campañas, precisamente en la campaña presidencial de Donald Trump, usó este tipo de narrativa antimexicana y negar de alguna manera los hechos es la respuesta de Marcelo Ebrard. Pero es significativo el dato que da Pompeo sobre la postura del gobierno mexicano. A mí me parece que también, pues el papel, si pensamos el papel de Marcelo Ebrard, pues es no solamente el de representar a México, representar al Estado mexicano, las decisiones del Poder Ejecutivo en manos de López Obrador, sino finalmente es el asesor más cercano de López Obrador en estos temas. Entonces, al final de Sí. cuentas, no creo que haya tomado la decisión solamente López Obrador, sin haber escuchado antes las recomendaciones de Marcelo Ebrard. No sé Ujú. qué pienses tú. No, sin duda. Y Sí, sí, evidentemente todo el costo de esta negociación pues, lo está absorbiendo por completo Marcelo Ebrard. así es. El mismo Donald Trump ha dicho que pues prácticamente amagó con aplicarle aranceles a los productos mexicanos en caso de que el gobierno mexicano no aceptara sus condiciones, ¿no? Exacto. No solo lo del plan CAT en México, sino incluso el envío de militares o elementos de la Guardia Nacional a la frontera Así para es. evitar, ¿no? la internación de migrantes a Estados Unidos e incluso desde la frontera sur. Exacto. Que además un proyecto ahí que por ahí lo ventiló el propio embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, de recorrer esa frontera al istmo de Tehuantepec. Así es. No es decir, que el cuello de botella de la migración se quedara en esa franja, Así es. Lejos de Estados ajá, Unidos. lejos de Estados Unidos, por ser además como una franja más angosta, pues más fácil de vigilar, ¿no? Así es. O sea, hay muchas cosas que todavía están, me parece, por darse a conocer de lo que ocurrió en esa administración Trump, las negociaciones Así que es. se llevaron a cabo, ¿no? Con el gobierno mexicano y evidentemente pues, la figura central del lado mexicano es Marcelo Ebrard. Así es. Pero vaya, sus críticos, sus adversarios, claro que van a emplear esta información políticamente, que van a emplear pues, esta idea, ¿no? De que el canciller cedió a las demandas de Estados Unidos en contra de los intereses nacionales. Exactamente. Que es grave, como dices tú, ¿no? O sea, sí es un tema que toca fibras bien sensibles del lado mexicano, sobre todo cuando pues la mayor parte de nuestros migrantes, que además este también es un tema desde mi punto de vista bochornoso por parte del presidente que presume que los migrantes mexicanos están enviando miles de millones de dólares a nuestro país, Que pues no lo porque, hacen por gusto, ¿no? que no es Bueno, o por sea, gusto, no, sí, claro que lo hacen por gusto por enviar sus el dinero, pero familias, no están sí, allá trabajando lejos de su familia por así gusto, es, ¿no? Sino por necesidad. por la necesidad de una economía que no crece. El mismo López Obrador en una Exacto. vez lo dijo cuando era candidato, ¿no? Así es. Que hay más migración porque hay más pobreza y menos crecimiento económico. Bueno, pues si eso lo llevamos, lo extrapolamos al presente, está ocurriendo, pero vaya, es un ejemplo, ¿no? Del Así peso que es. tiene para los mexicanos el hecho de que, y además con Estados Unidos, ¿no? El hecho de que México, pues no defienda sus intereses y de que no tenga figuras políticas capaces de hacerlo, ¿no? Ante la ola de Así abusos es. que, como bien comentas, existen sobre los migrantes, que además es una comunidad muy importante en Estados Unidos que ha ayudado al crecimiento económico de ese país. Claro. Entonces, sí, sin duda es un tema explosivo para Marcelo desde mi punto de vista, ¿eh? Así es. Y tendrá que tener listo, ¿no? Ya su propia, su propio manejo de crisis en cuanto esto empiece a,
a detonar ya en la propia contienda interna de Morena. Claro. No sé si vaya a haber debates, todavía no está claro, ¿no? Si habrá debates en la Pues contienda interna no, de Morena. Pero la no guerra sé, sucia, ya sabes tú sí, que esa, no importa que haya debates o no, ¿no? Se va a dar. así es. Sí. Y pues la otra crisis mediática, que es así, no ha detonado, pero pensando en que pudiera presentarse precisamente relacionada con la dinámica política de Estados Unidos, el inicio, digamos, de su proceso de elección presidencial, el arranque de campañas, Sí. etcétera. Me parece que otro tema muy relacionado que podría tocar hablar es el de la liberación del general Salvador Cienfuegos, Ujú. que fue detenido en Estados Unidos después de una investigación de la DEA en la que se obtuvo presunta evidencia sobre su involucramiento con una organización criminal asentada en Nayarit denominada H3. Después de ocurrir esta detención, se elevó la tensión entre ambos países y ante lo que parecía ya una fuerte presión del ejército mexicano sobre el presidente López Obrador por esta detención que presumen nunca se compartió información de la investigación, nunca se tomó en cuenta, digamos, al gobierno mexicano para detener al más alto rango militar del ejército mexicano, el general Salvador Cienfuegos. Entonces López Obrador decide emprender una, pues sí, una estrategia discursiva de confrontación contra Estados Unidos, amenazar con sacar a la DEA de México. De hecho, se reduce la cooperación al mínimo entre Estados Sí. Unidos y México por la queja del presidente y del gobierno mexicano de cómo se detuvo al general Salvador Cienfuegos. Y hay que recordar que después de esto, el fiscal William Barr de Estados Unidos decide liberar al general. Hoy se conoce que es por razones políticas, de acuerdo con una investigación que realizó ProPublica y el periódico The New York Times, y entregarlo a México esperando que con las pruebas que ellos habían recabado, principalmente la agencia, la DEA de Estados Unidos, se abriera una investigación en México que ya todos conocemos que fue completamente desestimada por el propio presidente López Obrador. Ujú. Hoy, ayer y hoy, más bien hoy se refirió al caso diciendo que todo se fue inventado, que fue un caso construido políticamente o una venganza de la DEA en contra del general Cienfuegos. Y bueno, total que todas las pruebas aportadas fueron desechadas y al general se le dejó libre. Sin embargo, Rubén, hay que señalar que algunas versiones periodísticas, y esto también lo ha señalado López Obrador como una mentira, han señalado que esta liberación se dio a cambio de que México detuviera un líder criminal. Ujú. Eh, Esta investigación salió en Reuters y supuestamente obtuvieron o entrevistaron a altos funcionarios del gobierno norteamericano que pidieron anonimato e informaron de esta situación. O sea que se había ofrecido a cambio del general Salvador Cienfuegos a Un una capo. cabecilla, sí, a un capo de los cárteles de la droga en México. Entonces, pues me parece que esta situación pudiera llegar también a golpear la imagen de Marcelo Ebrard, Sí, sin duda. porque fue él el que dio la cara precisamente ante el gobierno de Estados Unidos. Él fue avisado por el embajador Landó en ese momento de la detención del general Salvador Cienfuegos y pues presuntamente él fue el que negoció directamente o cara a cara con las autoridades norteamericanas para que se realizara esta liberación. Mm. Y todo esto, además, en medio del juicio contra García Luna, Sí. en donde tenemos que observar lo siguiente, Rubén. Hoy fue citado a declarar Edgar Beitia, ex fiscal del estado de Nayarit, quien fue detenido y extraditado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones relacionadas por brindar protección a un grupo delincuencial. Ujú. En la investigación realizada por la DEA, Edgar Beitia
afirmó en su momento ante los investigadores, a los fiscales de Estados Unidos, que el general Cienfuegos estaba involucrado con un grupo criminal. Sin embargo, con este grupo criminal del H3, cuyo líder era Héctor Beltrán, al ser detenido queda al frente el H2 o el patrón, y estos dos criminales, bueno, el patrón junto con el H9, fueron los que sufrieron esta operación de la Marina en Nayarit, que recordarás, fue una balacera terrible desde un Black Hawk, en donde utilizaron un arma muy potente que volvió a ser utilizada en la detención de Ovidio Sí. Guzmán apenas hace unos días. Y fue un escandalazo, ¿no? El punto es que estos delincuentes fueron vinculados o relacionados en una investigación con el general Cienfuegos. Y lo curioso es que hoy el testimonio de Edgar Beitia se vuelve crucial, ¿no? Porque según señaló que tanto Calderón, Felipe Calderón, como Genaro García Luna les pidieron a él y al gobernador proteger al Chapo Guzmán o al cártel de Sinaloa. Y hoy corrió como pólvora esta versión. Evidentemente, casi todas las plumas, los periodistas que son más tendientes hacia el oficialismo, pues han utilizado toda esta información para hablar en contra del expresidente Calderón y de Genaro García Sí. Luna, y señalar todas las cosas que ocurrieron en ese periodo oscuro. Pero al mismo tiempo, este mismo testigo, Edgar Beitia, es el que sostuvo que el general Cienfuegos, sí, de acuerdo con sus versiones, tenía alguna relación con este otro grupo criminal que trabajaba en Nayarit y que fue desmantelado por una unidad de la Marina. Versiones que aparentemente no fueron tomadas con seriedad por el gobierno mexicano, y se deja libre a Salvador Cienfuegos, ¿no? A partir de negociaciones que promovieron el gobierno de López Obrador, Así es. teniendo en medio pues, al canciller Marcelo Ebrard. Exactamente. La pregunta sería qué negoció para liberarlo, ¿no? Si ofreció la captura del líder criminal u otras cosas, ¿no? Pues son versiones que ha negado el presidente, pero pues sí me parece que podría ser algo que destapen en las campañas presidenciales en Sí, Estados Unidos, sobre todo cuando fueron detenciones que se realizaron en el periodo de precisamente en los últimos días del gobierno de Donald Trump, ¿no? sí, claro. Y además porque en medio de este juicio pues sí se están destapando infinidad, ¿no? De presuntos vínculos entre la clase política mexicana y el narcotráfico, Así es. que me parece será una tendencia de aquí en adelante ya no solo por el juicio, ¿no? Sino por otras investigaciones que esté llevando a cabo la Fiscalía de aquel país. E incluso pues también por informes de inteligencia que se han llevado a cabo en México, ¿eh? Por Así es. Sedena, por el CNI, muchos de ellos desvelados por esta filtración de Guacamaya. Exactamente. Sí, sí, es un tema también complicado. Y el tercero es el metro, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Todavía seguirá arrastrándolo el canciller sin duda alguna, ¿no? El tema de la línea 12, de una Sí, construcción que hasta el día de hoy pues opera a medias, una línea que nunca quedó al 100%, pues, si no mal recuerdo, yo usaba mucho esa línea así a es. los 4 meses de haber sido inaugurada, suspendieron la mitad del servicio, bueno, el servicio en la mitad de toda la ruta. Así es. Y hasta el día de hoy es preocupante lo que ocurre. Te tengo que compartir que hace poco, pues también pues, nos encanta hacer análisis de campo y Ujú. quise personalmente utilizar el tramo que reanudaron, que va de la estación Atalalilco hasta Miscuac, y lo abordé en la estación Mexicalcingo. En las curvas hace un ruido terrible, en todas las curvas. La gente Sí. incluso se tapa los oídos.
Esa línea no está No al cien está por ciento, algo funcionando está bien. ocurriendo. Ajá. Recientemente la jefa de gobierno anunció que querían abrir la otra parte, ¿no? El puente elevado por tramos. Qué vergüenza para la ingeniería civil mexicana y para Bu- las obras públicas. Bueno, lo que es un hecho es que en el caso de Marcelo Ebrard, a mí me parece que sí Sí, no deja de cargar o tener esa sombra de haber sido el responsable de esa obra, ¿no? Y sí, precisamente son dos de las narrativas que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tratado de, pues, de manejar, ¿no? Manejar achacárselas, ¿no? Por o más completo. bien Sí. manipular, yo diría, porque Ujú. después de cómo vimos que intentó ocultar los resultados del informe de DNB, la consultora contratada por ella para investigar las causas del derrumbe, Sí, en donde ya mencionamos otras veces que ese informe concluye que sí existieron fallas constructivas, ¿no? Al momento en el que se construyó el tramo elevado, se detectaron presuntas fallas, eso confirmado por esta consultora, que después fue acusada por Claudia Sheinbaum de tener fines políticos. ujú, Y también, y esa fue la razón por la que intentó ocultar el informe Claudia, concluían que había pues una falta de mantenimiento, ¿no? Eso fue sí, lo que no le gustó a Claudia. Entonces, podemos ver dos narrativas ahí importantes. Una que afecta directamente a Marcelo Ebrard, ¿no? En el sentido de que él fue el responsable de construir esa obra como jefe de ujú, gobierno. Y no sé si recuerdas que también en esa época, cuando él pretendía ser el candidato a la presidencia por el PRD, comenzaron a correr versiones de que esta línea pues, era el proyecto con el que se iba sí, a propulsar a la presidencia y por lo tanto urgía acabarla, ¿no? Entonces, ujú, para mala suerte de Ebrard, pues esa línea y el destino de esa línea está atado a sus aspiraciones presidenciales ujú, desde hace mucho tiempo y por supuesto el derrumbe, pues claro que impacta en su imagen. Ahora, con estos recientes incidentes sobre la falta de mantenimiento del metro, me parece que esa versión pues pierde peso, evidentemente, ante la opinión pública y empieza a ganar más peso la que lleva a la cuestión del mantenimiento o falta de sí, mantenimiento, afectando más directamente la imagen de Claudia, por ser precisamente ella la responsable actualmente de ujú, garantizar la operación y la estabilidad y la seguridad de la red del metro, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, eh, creo que ambos son corresponsables, pero al sí, final de cuentas la opinión pública se va a quedar con la imagen, me parece, ¿no? sí. Esa sería presuntamente mi conclusión con base en las encuestas del financiero, de que la responsable actualmente de lo que está ocurriendo en el metro es Claudia, ¿no? Como lo dice su eslogan. Sí, incluso yo pensaría que un error de la jefa de gobierno eh, quizá haya sido el asumir el rescate de una obra También. que quizás sí tenía sus fallas de origen, fallas estructurales, no haber denunciado esto, en parte también porque el Exacto, propio presidente lo impidió. claro. El presidente evidentemente no quiere que ninguno menos del canciller, ¿no? Pero Se lanza un ninguno, ataque. sí, pues quede expuesto, ¿no? A este tipo de Claro, investigaciones o denuncias, y menos que se estén denunciando pues entre sus aspirantes a la presidencia. claro. Imagínate, nada más sería enlodar a todo el partido, enlodar a su gobierno, Exacto. de una Cosa que, obra que también arrastra el propio presidente de Morena, a Mario Delgado. claro, también a él. Y acuérdate que, qué bueno que lo mencionas, porque, por ejemplo, Mancera, cuando asumió la jefatura de gobierno, él sí se fue contra Marcelo Ebrard, y a Ujú, Marcelo Ebrard hasta se tuvo que ir del país, a París. ¿no? Entonces, claro que sí le pesa a Marcelo Ebrard la situación Sí, del metro, pero creo que cada vez se diluye más su responsabilidad y cada vez le sí, pesa más a Claudia, precisamente también por la incapacidad, o no sé,
la falta de decisión o de apoyo, ¿no? También del presidente de resolver ya de tajo lo del metro que está afectando severamente las aspiraciones de Claudia, ¿no? Pues de haber sancionado al impulsor de esa obra, Así es, lo cual no quiso hacer. Ahora ya la reconstrucción o remodelación de la misma es responsabilidad de Claudia. exacto. Cualquier Por cosa cierto, que ocurra va a ser responsabilidad de ella. un dato curioso, me encontré una declaración de 2019 de un directivo de ICA, la constructora Sí. que colaboró en el proyecto Metro y precisamente en la construcción de la línea 12. Esa declaración la hizo en 2019 y ahí él afirmaba que sí, efectivamente, se requería mantenimiento en la línea, menciona varias líneas, Ujú. pero me llamó la atención, Rubén, que desde el 2019 él afirmaba que la línea 3, la que está sufriendo hoy mayores incidentes, a los que Claudia les llama sabotaje, necesitaban ya reparaciones y mantenimiento Sí, de generales, porque eran las que tenían mayor eh, antigüedad. Y otro dato, ahí señala que la red del metro tendría que crecer, ¿no? Para 2040, 100 kilómetros, mm, incluido el proyecto de la línea 10, que como bien sabrás, no existe, o sea, no hay una ujú, línea 10 como tal, nos brincamos a la A, la B, a etcétera. la La 12. línea 10, no sé si sabías, era la que se proyectaba construir por debajo de todo Insurgentes. Mm, no, Pues aquí nada más este comentario y este dato, ya a ver quién se avienta a mm, construir los próximos 100 kilómetros del metro, ¿no? Si no lo han logrado. no, no, pues la última línea que construyeron, pues nada más ve cómo está operando. La parte elevada están reforzando con fierros y se ve horrible Pues esos fierros, según estéticamente. entiendo, se los trajeron de lo que desmantelaron del aeropuerto Sí, no, aeropuerto de Texcoco. de Texcoco, imagínate nada más. En fin, oye, pues antes de terminar, vaya fin de semana largo, ¿no? Hoy dijo el presidente que después de este escándalo que dio a conocer ayer Televisa en su noticiero estelar de exfuncionarios del gobernador interino Ah, sí, de Campeche, Carlos Sainz. recibiendo fajos de dinero, sí, Carlos, aparentemente para financiar la campaña a la gubernatura de la actual gobernadora Laida Sansores, Sí, presuntamente lo digo, no sabemos con qué fines les entregaron ese dinero. Pues el presidente dijo que en su defensa, ¿no? Porque como siempre, ante cualquier gobernador o jefa de gobierno que está enfrentando una crisis, pues el encargado del manejo de crisis siempre es el presidente, ¿no? sí. Para decir que es una guerra sucia, que están aventando porquería al ventilador para salpicar a su gobierno, pero que a él no lo salpican, que es peje pero no lagarto, etcétera. Sí. Aquí lo interesante, bueno, dará su respuesta esta noche, ¿no? En el martes del Jaguar la gobernadora. Así es. Pero lo que quiero ir para englobarlo todo rápido, porque fue una semana verdaderamente escandalosa. Sí. Está este caso de la gobernadora Laida Sansores. Ahorita analizaremos ahí qué está pasando con quienes pudieran estar detrás, ¿no? De estas filtraciones. Pero también se reactivó el tema de la Casa Gris. Aparentemente sí hay un conflicto de interés de esta empresa que recibió contratos de Pemex, Baker y Hughes. firmados justo el mismo día que el hijo del presidente ocupó, ¿no? Una casa, pues, propiedad, ¿no? De uno de los funcionarios de esta empresa de Baker, ¿qué? Hughes. Ajá. Y que por cierto ya regresó el hijo del presidente Así precisamente es. apuradísimo. Dicen que regresó presuntamente porque se está ya investigando en Estados Unidos Se va algo a en lo iniciar que una está investigación de conflicto de involucrado. interés. Ujú. Sí, Así es. esto siempre es una situación que no toleran las autoridades de aquel país, debido precisamente que pues, es competencia desleal, ¿no? Así es.
y corrupción y otros delitos alrededor de esto. Y sí, efectivamente el hijo del presidente regresó a la ciudad, ¿no? A pasear ahí, comer en restaurantes lujosos. Bueno, Sin ese es el trabajar segundo además, ¿no? tema. Porque Sí. según esto era el operador, digo, el Ah, sí. abogado de una No, pues sí, supuesta empresa allá en donde se nota. yo creo que tranquilamente dejó ese trabajo para venirse acá a no hacer ¿Mm? nada, ¿no? No, sí, claro. Y tercero, pues estos contratos millonarios, ¿eh? Tanto firmados tanto por el gobierno federal como por el gobierno de Claudia Sheinbaum a esta empresa operadora de Deforma, ¿no? Y de un influencer, Ah, sí, Poncho Gutiérrez, Poncho que es Gutiérrez. totalmente una cuenta oficialista, ¿no? Favorable a todas las, pues todo el gobierno de Moreta, todos los gobiernos. Sí, mi pregunta es, ¿le bastará al gobierno federal y al presidente con señalar que todo esto es una guerra sucia de los conservadores, pensando en que estas investigaciones no solamente van a continuar, ¿no? Pueden convertirse en un verdadero escándalo para el gobierno federal, que me parece si está resquebrajando, fracturando por completo pues, este discurso de honestidad que el presidente pues cada vez le cuesta más trabajo poder defender, ¿no? No sé, ¿hasta dónde crees tú que le alcance con esta perorata de la guerra sucia y de el ataque de los conservadores? ¿Todavía crees que le alcance de aquí a las campañas presidenciales? Pues lo impresionante de ese discurso, Rubén, es que ha sobrevivido ya décadas, ¿no? O sea, Ujú, desde la revelación de los videos de Bejarano y su exsecretario particular, ujú. esposo de esta, ¿cómo se llama su esposa? Que fue candidata a la Cuauhtémoc, Dolores Padierna. Dolores Padierna. Ujú, Bueno, desde ahí él ha utilizado esa misma defensa. O sea, él siempre ha dicho que lo han querido involucrar en corrupción, ¿no? Pero que jamás le han encontrado absolutamente nada y pues que él va a seguir, según esto, limpiando, ¿no? A la vida pública y purificándola y etcétera. sí, Pero pues sí me parece cada vez más débil, ¿no? O sea, hablar de esto, de que está combatiendo la corrupción, cuando los funcionarios más cercanos a la gobernadora Laida Sansores salen con tremendos fajos de billetes, ¿no? Como es costumbre, además, ya observar y conocer de que todos los políticos cargan con su cash, ¿no? sí. Para pagar Sí, campañas. porque ocurre en todos los partidos, ¿eh? Ocurre Esto en todos los lo partidos, aplican es todos una los práctica partidos. Sí, generalizada, ¿no? El dinero ilícito, sí. ¿no? Que probablemente fue No desviado pagar de la hacienda impuestos. pública Sí, o son recursos de la delincuencia organizada. Aquí probablemente, y ese es el punto interesante, Rubén, y ahí sí, tú tienes algunos datos que ya habíamos analizado, es que estos videos fueron tomados dentro de las oficinas del propio gobierno en el periodo así de es, Carlos Miguel Aiza, ¿no? así es. Quien era gobernador sustituto de Alito, cuando él Sí, decide irse por la presidencia del PRI, este señor se queda como gobernador y en esas oficinas de la Secretaría de Gobierno, durante el periodo de Carlos Miguel Aiza, hoy, por cierto, que es embajador en República Dominicana, ¿no? Fue premiado como sí. otros tantos exgobernadores priistas Claudia por el gobierno Pavlovich, de López Obrador. ¿A Carlos cambio de qué? Joaquín. Sí, Pues justamente de eso, de que estos señores le sí, brindaron apoyo, ahora sabemos, con tremendos fajos de billete, sí, a las campañas de los candidatos de Morena a las gobernaturas. sí, Así, pues claro que plancharon a todo mundo, ¿no? PRI se hizo chiquito, obviamente ganaron un montón de gobernaturas y sí. pues contra esas cantidades de dinero, pues cañonazos de dinero, difícilmente se puede competir. Pero, ¿cómo interpretamos esto, Rubén? Es decir, no hay dinero de la delincuencia ahí, presuntamente es dinero de la hacienda pública, ¿no? Son desvío de recursos públicos con propósitos electorales.
que es una discusión que durante las campañas del 21 se generó, ¿no? En torno a la derrota de la alianza en estados como Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Michoacán, que se le adjudicaban precisamente a la operación política del crimen, ¿no? Del Así es. narcotráfico, para ser concretos. Y lo que yo comentaba en aquel entonces, a diferencia de muchos colegas, y lo digo con todo respeto, era que la mayor parte de esa operación la desarrollaron sus propios partidos, Claro, los imagínate. propios partidos de Va por México, ¿no? O sea, no fue el Mencho. No, no, no. Desviando recursos públicos para ganarse puestos en el servicio exterior mexicano como embajadores o cónsules. Claudia Pavlovich, Carlos Joaquín en Quintana Roo, ¿quién más? Quirino Ordaz en España, imagínate, y Carlos Aiza en República Dominicana. Pero en este caso concreto de Campeche, su hijo Ajá. le apostó a Adán Augusto, ¿eh? Sí, eso es llamativo, ¿no? O sea, Adán Augusto López. presuntamente ellos estarían apoyando la Sí, aspiración de Adán Augusto, ¿no? y Entonces, Laida está del lado de Claudia. ahí me surge una pregunta, ¿no? Bueno, Sí. ya lo estás delineando tú, pero ¿no será que más que el fuego de conservador Ujú. sobre Laida, pues más bien sigue la confrontación entre Sí, corcholatas? O sea, se están sí, dando, sin pero duda. hasta con la carpeta, ¿no? Sí, sí hay tanto fuego interno como externo, ¿no? Pero aquí, evidentemente, es pues por los vínculos que hay ahí, pareciera, ¿no? Así Que es, entonces, lo que ya veníamos diciendo en un capítulo, no sé, el cuarto, quinto, de si Claudia Sheinbaum seguía siendo la favorita del presidente, pues a la luz de estas filtraciones que tienen que ver también con espionaje, pues así ya es, nos empezamos a dar cuenta que la lucha puede estar muy intensa, ¿no? Al interior de Morena, exacto. sin descartar también, ¿no? Que pudiera haber factores externos, no sé, ya sería especular, pero esto anticipa que la guerra sucia se viene fuerte, ¿eh? Como dijo el presidente, el salpicadero del ventilador de Palacio va a estar duro, ¿eh? Es echar porquería, decía. Así es, Azael, pues vamos a dar punto final, ¿no? A este capítulo y los esperamos aquí a todas las personas que nos escuchan el próximo jueves para hablar ahora sobre Adán Augusto. ¿Qué bombas mediáticas puede enfrentar el secretario de Gobernación ya rumbo a esta definición, ¿no? De la candidatura de Morena a la presidencia? Por ahora nos despedimos, los esperamos aquí el próximo jueves, les deseamos una excelente noche. Nos vemos la próxima.